Comentarista. ¿Por qué hay tantas versiones o traducciones bíblicas? ¿Crees que las nuevas versiones son una ayuda o un obstáculo para comprenderla? Conocer sus orígenes podría ayudarnos a evaluarlas bien. Empecemos primero viendo quién escribió la Biblia y cuándo. La Biblia original. Por lo general, la Biblia está dividida en dos secciones. La primera consta de 39 libros que contienen las sagradas declaraciones formales de Dios. Dios inspiró a hombres fieles a escribir estos libros durante un periodo largo de tiempo, unos 1100 años desde el 1513 antes de nuestra era hasta poco después del 443 antes de nuestra era. Escribieron principalmente en hebreo, por lo que las llamamos las Escrituras hebreas, aunque también son conocidas como el Antiguo Testamento. La segunda sección consta de 27 libros que también son considerados la palabra de Dios. Dios inspiró a algunos discípulos fieles de Jesucristo para que escribieran estos libros durante un periodo de tiempo mucho más corto, unos 60 años, desde alrededor del 41 de nuestra era común hasta el 98. Escribieron principalmente en griego, por lo que llamamos a esta sección las Escrituras griegas cristianas, pero también son conocidas como el Nuevo Testamento. Estos 66 libros inspirados forman la Biblia completa, el mensaje de Dios para la humanidad. Pero, ¿por qué se hicieron más traducciones de la Biblia? Estas son tres de las razones principales. Primero, para que la gente pudiese leer la Biblia en su propio lenguaje. Segundo, para eliminar los errores de los copistas y recuperar el texto original. Y tercero, para actualizar el lenguaje. Analicemos cómo se tuvieron en cuenta estos factores en dos de las primeras traducciones. La Septuaginta griega. Unos 300 años antes de Jesús, algunos eruditos judíos comenzaron a traducir las escrituras hebreas a otro idioma, el griego. Esta traducción llegó a conocerse como la Septuaginta griega. ¿Por qué lo hicieron? Pues para ayudar a los muchos judíos que en esa época hablaban griego en vez de hebreo a permanecer cerca de sus santos escritos. La Septuaginta también ayudó a millones de personas que no eran judías y hablaban griego a conocer las enseñanzas de la Biblia. ¿En qué sentido? El profesor Wilbur Howard escribió: desde mediados del siglo I se convirtió en la Biblia de la Iglesia cristiana y sus misioneros fueron de sinagoga en sinagoga, probando con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Según el erudito bíblico Frederick Bruce, esa fue una de las razones por las que los judíos perdieron el interés en la Septuaginta. A medida que los discípulos de Jesús recibían los libros de las Escrituras griegas cristianas, los fueron añadiendo a la traducción Septuaginta de las Escrituras hebreas. Y así se obtuvo la Biblia completa que tenemos hoy en día. La Vulgata Latina. Unos 300 años después de que se completara la Biblia, el erudito religioso Jerónimo completó una traducción en latín que con el tiempo se llamó la Vulgata Latina. Pero, ¿por qué se necesitaba otra traducción en latín si ya existían varias? Jerónimo quería corregir malas traducciones, erratas y adiciones u omisiones injustificadas. Jerónimo corrigió muchos de esos errores. Sin embargo, tiempo después, la Iglesia tomó la peor de las decisiones.
determinó que la Vulgata latina fuera la única traducción autorizada de la Biblia, y lo fue durante siglos. En vez de ayudar a la gente común a comprender la Biblia, la Vulgata hizo todo lo contrario, pues con el tiempo la mayoría de la gente dejó de entender el latín. El sagrado nombre de Dios en la Biblia. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras usa el sagrado nombre de Dios, Jehová, tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras griegas cristianas. Pero la mayoría de las Biblias modernas no lo usan. En vez de eso, emplean el título Señor. Según algunos traductores, una razón por la que hacen esto es que el nombre de Dios, representado por el tetragramatón YHWH, nunca apareció en la traducción Septuaginta griega de las escrituras hebreas. ¿Tienen razón? A mediados del siglo XX se descubrieron unos fragmentos muy antiguos de la Septuaginta que datan de los días de Jesús. Dichos fragmentos contienen el sagrado nombre de Dios escrito en caracteres hebreos. Al parecer, los copistas eliminaron más tarde el nombre divino y lo sustituyeron por el término Kyrios, que en griego significa Señor. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo restituye el nombre divino a los lugares donde le corresponde estar en las Escrituras. ¿Se ha alterado el texto bíblico? Los copistas bíblicos cometieron errores, de eso no hay duda. Pero ninguno de esos errores modificó la Biblia, es decir, el contexto de la Biblia. No hay ni una doctrina fundamental de la fe cristiana que dependa de un texto cuestionado. Los copistas judíos fueron los que menos errores cometieron. Los escribas judíos de los primeros siglos del cristianismo copiaron una y otra vez el texto de la Biblia hebrea con la máxima fidelidad. Por ejemplo, un rollo de Isaías hallado entre los rollos del Mar Muerto es 1000 años más antiguo que los textos disponibles hasta entonces. ¿Qué se ve al compararlo con los textos actuales? En muy pocas ocasiones se ha añadido o eliminado alguna palabra. Los errores cometidos por copistas menos meticulosos, como cambios de orden en las letras, palabras o frases, ahora se pueden identificar y corregir con facilidad. No existe otra colección en la literatura antigua universal que tenga tal abundancia de confirmación textual como el Nuevo Testamento. Los creyentes preocupados pueden tener la total tranquilidad de que hasta el texto de los primeros papiros bíblicos de Egipto es muy parecido al texto que ha sobrevivido el paso por incontables editoriales e imprentas de Europa. Entonces, ¿se ha alterado el texto bíblico? Sí y no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se han cambiado letras, palabras, pero no el contexto de la Biblia en sí. Pongamos como ejemplo una oración simple. Originalmente una oración podría haber estado escrito de la siguiente manera: Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Pero luego esta oración pudo haber sido cambiada por un copista y terminado de la siguiente manera: la tierra, la luz y todas las cosas fueron creadas por Dios. Como puedes ver, las palabras están cambiadas, pero el contexto sigue siendo el mismo. Por eso es que la Biblia sí ha sido alterada, pero el contexto bíblico no. Aparecen traducciones nuevas. Mientras tanto, aparecieron otras traducciones de la Biblia, como la famosa Peshitta siríaca, alrededor del siglo V de nuestra era,
Pero no fue sino hasta el siglo XIV que se hicieron nuevos intentos para que la gente común pudiera leer las escrituras en su lengua materna. En Inglaterra, a finales del siglo XIV, John Wycliffe comenzó el proceso para liberar a la Biblia de los idiomas muertos y producir una traducción en inglés que la gente común pudiese entender. Poco después, los métodos de impresión de Johannes Gutenberg permitieron a los eruditos bíblicos imprimir y distribuir nuevas versiones de la Biblia en muchos de los idiomas que se hablan en Europa. Cuando empezó a haber muchas traducciones en inglés, los críticos cuestionaron la necesidad de que existiera más de una versión en un mismo idioma. Sin embargo, en el siglo XVIII, el clérigo inglés John Lewis escribió: "Los idiomas envejecen y llegan a ser incomprensibles. Por eso es necesario revisar traducciones antiguas para lograr que hablen en el idioma que usa la gente y la generación actual las pueda entender". Actualmente los biblistas están en mejor situación que nunca para revisar traducciones antiguas. Tienen una mayor comprensión de los idiomas en los que se escribieron la Biblia y disponen de valiosos manuscritos bíblicos antiguos hallados en épocas recientes. Gracias a eso, han podido determinar de manera más precisa el texto original. De modo que es muy útil contar con versiones nuevas de la Biblia, aunque con algunas hay que ser cauteloso. Ahora bien, y esto es extraoficial, cuando lo que motiva a los revisores a hacer una nueva versión de la Biblia es una convicción sincera por sus creencias en Dios, podríamos beneficiarnos mucho de sus labores. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Por qué tantas Biblias? Gracias y hasta la próxima.